Buenos días, doctora. ¿Me escucha? Sí, doctor, buenos días. Ahorita estamos terminando la otra clase, ya se van a conectar los compañeros. Ok, esperamos unos minutos. Gracias. Bueno, muy buenos días a quienes estén presentes. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días. ¿Sí me escuchan, grupo? Buenos días. Buenos días, doctor. Muy bien. Vamos a iniciar ya la sesión del día de hoy. Está un poquito larga porque también vamos a revisar algunos aspectos y bueno, doy inicio con tomarles la asistencia. Ya la veo que no está. Lady Serpa sí está. Sí, doctor. Sí, está Polio también. Montiel, Montiel y Melara, ¿verdad? Muy bien. Vamos a comenzar la presentación. Aquí Bien. estoy, doctor. ¿Perdón? Dígame. ¿Hay algún problema con la conexión? Bueno, aparentemente no. Vamos a dar inicio a la presentación de hoy.
Está un poquito retrasada la Buenos presentación. días, doctor Jaro. Muy buenos días, muy buenos días. Muy buenos días. Aquí vamos a dar inicio. Vamos a ver si no hay problemas con la presentación. Espero me escuchen bien la presentación, pero bueno, la situación es la siguiente. Vamos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren, esta va a ser la continuación de la presentación de la semana pasada. Vamos a ver algunas de las propuestas. Espero todos estén atentos porque de alguna manera también tienen efectos en las propuestas, ya sea de ustedes e incluso la propia. De alguna manera también les quisiera pedir mil disculpas porque hay cierta informalidad en mi forma de vestir porque estamos en Cancún, entonces estamos obviamente ante las bellas playas de este punto de México. Sin embargo, aquí estamos presentes con todos ustedes. Y bien, nuevamente quiero subrayar los comentarios que hicimos previamente. No pretendo yo exhibir a ninguno de los autores, no se trata de eso, es el ejercicio de la crítica y como dice ahí, es un ejercicio. Sí, todos los señalamientos que hacemos y que seguramente ustedes en lo futuro también lo harán con alumnos, lo hacen hacia el documento o hacia la propuesta, pero nunca hacia la persona. En el caso de ustedes, bueno, entendemos que es personal que está para dirigirse a obtener un posgrado en maestro de epidemiología y a todos les deseo éxito en ese sentido. Lo único que hago aquí es compartir la experiencia. Esto lo subrayo porque a manera de que en eso de la metodología puedo entender que hay gente que está extraordinariamente preparada, pero no hay quien lo sepa todo. ¿Sí? En ese sentido hay que considerar que hacemos únicamente la aplicación de la mucha, mediana o poca experiencia que se tenga en esto a fin de que cada uno de ustedes tengan éxito en sus respectivos trabajos. Y la situación es de que pues cada vez estamos más cerca para que haya un análisis crítico de investigadores externos en las que pues lo que aplican es el juicio crítico, a manera de que ustedes vayan entendiendo que esto es sobre la presentación que se va a hacer. Después ya les pasaré la forma en que habitualmente hace este tipo de presentaciones y de que pues con lo que menos cuentan es con tiempo. Entonces es para que de alguna manera ejerzan su capacidad de resumir cosas. Todo lo que se presenta aquí no son instrucciones tácitas, es únicamente parte de una asesoría en el entendido de que ustedes son los responsables de la defensa de cada una de las propuestas y que, bueno, yo entiendo y así lo pueden entender incluso diversas figuras de la propia universidad de que su formación no es exclusiva. Sí, de alguna manera ustedes se hacen sus tiempos y espacios y en ese sentido, bueno, quiero entender que hay algunos de ustedes que están enviando documentos, como dicen en béisbol, barridos, ¿no? Ustedes saben perfectamente quién ha enviado y quién no ha enviado su propuesta. A los que no han enviado, miren, más vale que envíen lo que tengan a que yo no reciba nada. ¿Sí? Estamos próximos ya a hacer la segunda nota, entonces en esto quiero subrayar que buena parte de esa nota es por el envío, es un entregable que ustedes deben de enviar. Pueden entender que yo ya cuento prácticamente con 0 tiempo porque estas notas las debo entregar ya
para el día martes de la semana que entra. Entonces, lo poco, mucho que tengan, envíenlo. Así como esté, más vale tenerlo a la mano que no tener. Entonces, ¿que va a tener efectos en la calificación? Definitivamente sí, pero es muy diferente a contar con ciertos elementos en la mano como para poder emitir una calificación al respecto. Bueno, bien, vamos a ver este trabajo que es presentado por la doctora Montiel, que es una, bueno, habíamos dado algunos adelantos la semana pasada, nada más que me di cuenta que faltó la última presentación, la última lámina de presentación, y se las quiero compartir porque creo que tiene efecto para todos nosotros. En cuanto al diseño y tipo de estudio que hace Montiel, dice, el estudio es de tipo exploratorio. Yo quiero entender que todos los estudios se exploran. Sí, puede ser que en algunos no sean exploratorios, sino que se intervengan. Pero en los que estamos viendo, todos exploran, incluso los de orden experimental o los ensayos clínicos, pues podemos decir que es una exploración ante una intervención o ante una variable con lo cual nosotros estamos controlando, y por eso se llaman ensayos clínicos controlados. Subrayo en azul, como pueden apreciar, donde dice, debido a que no se encuentra documentada para el área de El Salvador. No entendí exactamente por qué fue haberlo puesto en esta parte donde se hable más bien del diseño y tipo de estudio, y por eso hago la invitación a que mejor describa la taxonomía del estudio. ¿Sí? Lo escriba o lo anote diciendo que es un estudio observacional, descriptivo, tipo encuesta. Al principio pensaba que iba a ser una cuestión comparativa, pero no, es nada más descriptiva. Aparentemente nada más se trata de un solo grupo, y lo que está marcado en azul en el lado izquierdo parece más bien uno de los puntos de planteamiento, o por qué se hace también justificante esta investigación. Lo dice muy claramente, debido a que no se encuentra documentado para el área de El Salvador esta situación o este tipo de estudio. Entonces, para que tome en cuenta este señalamiento de que pues esto es importante para su país, El Salvador. El segundo punto dice, los 109 pacientes seleccionados serán incluidos a través de los criterios de inclusión y exclusión. Como pueden ver, bueno, puede ser parte de lo que es el diseño del estudio en cuanto a los criterios de selección. Sin embargo, después dice, a cada animal se le será asignado, está copiado tal cual, un código dentro de la investigación. Esto parece más bien un capítulo que cuando se protocoliza ya el estudio dice las actividades que se van a desarrollar. ¿De acuerdo? Esto tómelo en cuenta, ya sea que lo tenga como parte de la respuesta en caso de que haya alguna pregunta o cuestionamiento sobre este aspecto, de que más bien parece ser una actividad que se va a desarrollar. Incluso dice ahí, compuesto por una letra mayúscula y el número de jaula en la cual se encuentra. No parece tanto del diseño, sino de una actividad a desarrollar cuando se seleccionan este tipo de ejemplares. Fíjense, el tercer punto. Se realiza el llenado de un instrumento para cada paciente. Del lado derecho es la observación que hago. Dice, esto parecería la conformación del apartado de la hoja de recolección de datos. Puede ser que en un anteproyecto no sea absolutamente necesario, pensando, eso sí, de que los datos que va a recoger de los ejemplares, pues lo tienen que recolectar de manera testimonial en una hoja. ¿Sí? E incluso la propia autora, la doctora Montiel, dice después, esto se vacía en una tabla dinámica de Excel. Yo diría, excelente. Nada más que eso parecería más bien otra actividad en la que va a constituir una base de datos
qué bueno que se está adelantando, es decir, tiene el código que ya asignó, ya tiene bien identificado el sujeto de estudio y además va a contar con las diferentes variables que quiere ver de cada uno de los ejemplares. Esa es una base de datos y que después, cuando ya tenga los resultados de todos los ejemplares, va a poderlo constituir y explotar esa base de datos. ¿Sí? Desde cosas muy simples, desde un análisis univariado hasta un multivariado y que pueda ejercer el de hacer modelaje. Por eso en algún momento yo le sugería, si fuera a la intencionalidad de decir ejemplares de uno y de otro grupo, pero se quedó con un descriptivo, no se lo como si no se lo critico, pero también hubiera sido bueno contar con información de aquellos ejemplares con los cuales se pudiera haber comparado. Pero bueno, eso ya es decisión de la autora, ¿no? Y al último dice, se elaborará una tabla para comparar signos, síntomas de cada animal en relación a las características epidemiológicas del paciente. ¿Sí? Esto comúnmente se les llama matrices de resultados, son como las tablas que vamos a utilizar donde vamos a vaciar la información. Qué bueno que ya lo está pensando, ¿sí? Porque de esa manera, cuando ya tenga resultados, pero hasta que tenga resultados, las va a poder requisitar. De momento únicamente es tener la idea de cómo va a estructurar la forma de presentar o va a vaciar sus datos que encuentra en esa base de datos. La otra es que a veces también se les ha llamado como tablas de contingencia. Va a ser en las columnas quienes va a encontrar y del lado izquierdo, ¿sí? Va a tener los datos que se obtienen de cada una de las variables que sean de su interés. Son como tablas de contingencia. Ponen la contingencia de columnas del lado derecho con la referencia que se encuentra del lado izquierdo. Esto vale la pena que lo vaya pensando. Sin embargo, esto también es más bien, suele ser cuando ya se formaliza en forma de protocolo de investigación, cuando ya se tiene el formato, ya se tiene la propuesta. En el entendido que este es un anteproyecto que después va a ser formalizado, va a ser incluso hasta más detallado, de mayores requerimientos y mayores cuestionamientos de acuerdo a la estructura que se está buscando o la pregunta de su investigación. En el entendido que todo esto son observaciones. ¿Sí? Bien, esto es lo que nos faltó la vez pasada. Y Cermeño, que espero se encuentre bien, supimos que tuvo una contingencia pues desagradable en lo personal, pero pues esperemos que se encuentre bien. Es la identificación de serotipos de Salmonella spp y caracterización de perfiles de resistencia antimicrobiana. Es muy interesante lo que está marcando. Dice, en pollos de engorde en plantas de faenamiento. No cabe duda de que uno aprende siempre de lo ajeno, es decir, ciertos componentes vitales que están alrededor y nunca los había uno tocado, ¿no? Como esta situación. Bien. ¿Qué observaciones tiene su proyecto o su anteproyecto? A mí me llamó la atención que su pregunta de investigación apareció sin mayor planteamiento. No hay una batería de planteamientos, claro, no se trata de hacer 20 planteamientos, a veces es suficiente con que sean 2 o 3 cosas bien planteadas para que se elabore una pregunta de investigación en el entendido que lo bien preguntado va a ser fácil de resolver. O, como dicen, ya está medio contestado. Sin embargo, la invitación sería que revise su marco teórico y, como dice el segundo punto, también la justificación
podría enriquecerse a partir de algunos puntos que marcan el marco teórico donde parece que aparecen o surgen ciertos elementos con los cuales podría respaldar su pregunta de investigación o ser componentes del capítulo de justificación o pertinencia, de que por qué se tiene que estudiar esto en este tipo de ejemplares. Dice su pregunta de investigación en el tercer punto, y el objetivo de estudio incluyen conceptos, eso sí, de perfil de resistencia antimicrobiana. Lo dice incluso en su título. Dice, el de serotipos también de Salmonella spp presentes y la caracterización de perfiles de resistencia antimicrobiana. Sin embargo, en todo el recorrido se menciona prácticamente nada. Casi podría yo decirle que su estudio está alrededor de estos tres conceptos que quizás se estén tratando poco en el entendido de que usted, Cermeño, es muy experta en esto y asume que los demás sabemos. Voy en el entendido de que esto va a ir dirigido a personal muy especializado y en ese entendido no hay que dar mayor explicación, pero en esto sí convendría porque va a caer en una masa crítica de ciencias de la salud y ahí puede haber de todo, ¿sí? Debe quedar claro, e incluso puede haber de sus mismos pares, de su mismo gremio, donde diga, a ver, específicame qué es perfil de resistencia antimicrobiana. Entonces esos conceptos deben quedarse bien claros. Acuérdense cuando muy al principio decíamos, ¿qué conceptos tiene su pregunta de investigación o su idea? Y eso hay que definirlo completamente, ¿no? Hay que definirlo. La otra es que no se define hipótesis de estudio. Casi como que quisiera empujarla y decir, aventúrese a una, ¿no? A alguna. No le estoy diciendo de que sea una cosa extremadamente forzosa, pero como que convendría por la complejidad de los conceptos de que se aventurara a alguna hipótesis. Dice, mi segunda pregunta, no sé si esté bien estructurada, dice, ¿hay algún perfil de resistencia antimicrobiana de acuerdo al serotipo? ¿Son diferentes esos perfiles o todos tienen un perfil parecido o en qué difieren los diferentes serotipos o los más importantes que vaya a encontrar, los más comunes? La otra es que estructuran un listado de variables, muy discutible, y ya lo veremos más adelante, en función de una óptica, no quiero decir diferente, pero sí que va más dirigido a cuantificar. En el entendido de que dentro de este listado de variables no contempla el tipo de perfil de resistencia antimicrobiana y tampoco el serotipo. Y son los dos elementos importantes de su estudio. Parece querer explorar otras cosas, menos estas dos que son precisamente parte de su pregunta de investigación o incluso cómo tiene intitulado su estudio, para que este sea consistente, congruente, de que lo que intento explorar, como lo dijo la anterior análisis que hicimos, son precisamente estos dos elementos y son los que parece que menos se exploran en este ejercicio. Entonces, sí, la invitación es a que de alguna manera le rasque más hacia estos conceptos. Continúo. Dice, cita usted en material y métodos un punto como diseño de muestreo. Sin embargo, es lo relacionado a la toma de muestra biológica. Cuando vi que decía diseño de muestreo, yo pensé de cómo iba a hacerse del número de ejemplares y de manera aleatoria, utilizando números aleatorios,
una selección ya predispuesta, no. Dice, es lo relacionado a la toma de muestra biológica. Entiendo que son heces. A partir de la evisceración del ejemplar faeneal. O sea, se le sacrifica y se toma esa muestra biológica para determinar precisamente lo que usted quiere buscar. Tanto los serotipos y de alguna manera perfilar el RAM. No veo como parte de lo que se menciona de la población de estudio. No le encuentro ningún nexo, o más bien lo encuentro inconexo con población de estudio. De hecho, tuve la duda, y la sigo teniendo, de que en realidad como que hay un realce o se quiere subrayar sobre el ejemplar que es el pollo de engorda que va a ser faenado. Y que más bien el interés es sobre las muestras biológicas de esos ejemplares. No sé si por ahí vaya la situación, es decir, no importa tanto el animal, sino su muestra biológica y el proceso por el cual va a ser sujeto análisis para de alguna manera contestar su pregunta de investigación. En esto es una invitación precisamente de esa. La otra es que lo pongo como también un asterisco, dice, es habitual en este tipo de documentos y desde los anteproyectos, es decir, contar con un apartado final, y ya lo habíamos comentado, de posterior al capítulo de referencias bibliográficas o bibliografía, lo cual generalmente lo denominamos como anexos. Y ahí va todo un documento que quizás sea extremadamente largo, pesado, propio de técnicos de laboratorio clínico que ven este tipo de muestras, de cómo se debe de hacer la toma, dónde se debe de conservar, qué lineamientos tiene que seguir, y si el laboratorio cuenta, y me parece que algo comenta, ¿sí? Si el laboratorio cuenta con una certificación para hacer este tipo de lecturas. Y si el personal es personal calificado y todo lo que ustedes ya conocen en cuanto a un laboratorio que obtiene muestras de este tipo. ¿Sí? Entiendo que la toma de la muestra es lo más importante, y esto lo podríamos decir en todos lados. La toma de la muestra debe de seguir todos los lineamientos o toda la organización para que la muestra se conserve hasta que llegue, porque aquí es una toma en campo, hasta que llegue al laboratorio clínico y se procese. Yo desconozco cómo es ese procesamiento, ya este documento contará con los lineamientos precisos, detallados de cómo debe de conservarse, con qué se debe, en dónde se debe conservar, qué tipo de aditamento necesita para ser conservado, obtenido, etc. ¿Sí? Y seguramente el proceso de fainearlo, también estos animales debe tener toda su técnica, ¿no? No cualquiera lo podría hacer, y quizás tenga que estar vestido de tal manera, y todo eso cuenta quizás en el anexo que le estoy comentando. Esto para que todos nosotros, a veces es la simple toma de una muestra sanguínea o una muestra paraclínica, ya sea saliva, lágrimas, piel, cabello, uñas, orina, heces, etcétera, siempre va a haber el señalamiento de decir, ¿y cómo es eso? Ah, pues aquí está el anexo, ¿sí? Donde dice que se va a seguir este procedimiento. ¿Sí? La otra es algo que pues me llamó la atención, de que hubiera sido deseable que mostrara un diagrama de flujo. El diagrama de flujo o la araña de Kleinbaum o todo esto, de alguna manera únicamente es para que los demás lo entendamos, pero principalmente es para que el autor
lo entienda. Ahora, aquí en este caso es porque va a ser un estudio de seguimiento, eso sí lo dice claramente usted. Dice, es un follow-up y este tipo de corte es el que usted propone. Quizás convendría citar a la taxonomía completa, estudio observacional, descriptivo, de una sola corte. Porque entiendo que esos ejemplares, esos animalitos van a pasar por todo un proceso desde que llegan a la granja hasta que se obtienen esos resultados o esas muestras biológicas. La otra es que toca un concepto que surgió de repente, no hay explicación al respecto, donde dice población de estudio y punto crítico. Es como para preguntarle a qué se refiere con esto último. Cualquiera que lo leyera decir, aparece ese concepto, surge, no hay claridad en cuanto a qué se refiere de ese punto crítico, y resulta que también después tampoco lo vuelve a tocar, entonces queda un concepto ahí que parece ser no estar conectado con el resto de la estructura del anteproyecto. Eso quizás convendría de que, o lo enmarcara decir a qué se refiere con punto crítico. La otra es que reconozco su intención, hay un par de anteproyectos que así lo hacen, de establecer un listado de variables, pero la forma en que lo tiene confeccionado es discutible, por lo menos desde mi punto de vista. Lo vamos a ver, de hecho, la siguiente tareas, de una vez se los comento, les pongo una fecha fija de la semana que entra para que por lo menos envíen un listado de variables, ¿sí? Porque vamos a ejercitar lo que es la definición operativa y lo que sigue, ¿sí? En términos de cuantificar esas variables. ¿Mm? Bien. Esto fue en cuanto a material y métodos. Hay otros puntos, Cermeñón, en cuanto a los criterios de selección. No lo dice, por ejemplo, quizás por la prisa o por el deseo, por el ahínco que le pone a sus presentaciones. Dice, solo pollos que lleguen vivos a la planta deben ser seleccionados para la colección de sus ciegos, que este es otro concepto que probablemente sea de una retórica o una forma muy entendida en su gremio, pero para mí no lo tengo absolutamente claro. Y aparece igual como lo de punto crítico, de decir, surge de repente en toda la escritura ese concepto, igual que aquí su ciego, es decir, ¿a qué se refiere? ¿Sí? Incluso lo de cegamiento es, desde el punto de vista metodológico, tiene una posición, ¿sí? Que está muy claro, o usted no sabe quiénes intervinieron o a quiénes se le aplicaron las variables que tenemos bajo control y estamos cegados, e incluso pueden ser hasta doblemente cegados. Hay unos que incluso hacen triplemente cegados, ¿sí? Pero aquí no sé realmente a qué se está refiriendo. La otra, como puede ver, dice, uno es de que asumo que esos son los criterios de inclusión, no lo dice su manuscrito, pero puedo entender qué es eso. No aparece como subcapítulo, pues, ¿no? Y menciona pollos. Como puede ver en el segundo punto, dice pollos. Y cuando habla de exclusión, habla de animales. Quisiera entender que es lo mismo, ¿no? Nada más que animales es todavía más genérico. El de pollos es más específico. Entonces aquí pueda ser decir, a ver, no exagere, profesor Aro, aquí es el entendido que son animales, sí, pero son pollos, ¿no?
incluso, por ejemplo, en seres humanos, es decir, no es lo mismo hablar adultos que niños, ¿no? No es lo mismo hablar hombres que mujeres, entonces aquí es igual decir pollos y luego son animales. Incluso nosotros como especies pues formamos parte del reino animal. Entonces, el de que tenga consistencia, incluso en ese sentido, parece ser unas cosas de una redacción simple, pero pueden ser discutibles, pues, en la forma en que están escritas, ¿no? Y pueden entender de que lo que está hablando son de pollos en todos los puntos, ¿sí? La otra es que en el segundo punto, donde parece ser que son los de inclusión, habla de muestrear, fíjese, aquí y es otra cosa, habla de muestrear escogidos al azar, ¿sí? Esa es una técnica de muestreo, no es precisamente un criterio de selección, ¿sí? No es un criterio de inclusión, los va a incluir pretendiendo que lleguen vivos y que además se le va a hacer esa colección de sus ciegos, que faltaría que los explicara, y que los va a seleccionar bajo una técnica de muestreo al azar, ¿sí? O de manera aleatoria, simple, etcétera, ¿no? En los criterios de exclusión hay un punto donde dice animales enfermos y que solamente es a la inspección. ¿Es cualquier enfermedad? O sea, hay la capacidad del técnico o del médico veterinario para decir que a través de la inspección se puede dar cuenta que hay animales enfermos. Es nada más una pregunta, no es en cuanto a que me diga en función de que yo puedo entender que hay gente extremadamente experimentada donde se da cuenta que hay animales que el comportamiento que tienen físico es tan, podría decirse evidente, decir, este animalito está enfermo, ¿no? Y esto pues lo saco del estudio, ¿sí? Se ve más adelgazado, más pequeño, más débil, no sé, lo que dice, bueno, necesitan llegar vivos, llegaron vivos, pero se van a morir, y no precisamente de algo en lo particular, sino que están enfermos de algo, no importa cómo sea, y eso no entra, ¿no? Y la otra que dice que resulten, eso me parece muy bien, que resulten infectados por otro tipo de cepas. Y claro, son comprobables por resultados de laboratorio de esas muestras biológicas que se van a recolectar, ¿sí? O sea, aunque hayan entrado, lo sacan. Más bien parecería uno de eliminación, ¿sí? Como dice ahí, animales que hayan sido tratados con antimicrobianos verificados en guías de movilización a su llegada a la planta de refinamiento. O sea, al momento de la llegada se comprueba de que han sido tratados con antimicrobianos, adiós, ¿no? Están aparentemente sanos, cumplen pues con lo que usted está diciendo que pueden entrar, pero estuvieron sujetos a antimicrobianos. El anterior también, es decir, le tomó hasta la muestra biológica, fue faeneado, le tomaron la muestra biológica, la estudiaron, pero tiene un tipo de cepa muy diferente a la que consta, va para afuera. La otra es que esa información la controle, ¿sí? Porque puede hacer que encuentre un número considerable al momento del terreno de los hechos, de que encuentre infectados esos ejemplares por otras cepas y valdría la pena hacer un grupo aparte, ¿sí? O desde ahorita decir, no los voy a admitir porque el tipo de salmonela no es la que ando buscando. Eso ya lo decide usted, ¿sí? Pero no me parece que sea absolutamente un criterio de exclusión porque usted sí los admitió y hasta que salieron los resultados del laboratorio, los excluye. Es cuestión de que de alguna manera usted, yo no sé en cuánto tiempo le resulte, le den los resultados de este tipo de respuesta del laboratorio de esas cepas,
como para de alguna manera considerarlo como un criterio de exclusión. Eso lo debe de tener mucho en cuenta. Entonces, nada más es para que lo considere si los va a excluir por completo o va a formar un grupo o que tenga información suficiente. A lo mejor el número es considerable y vale la pena que lo tuviera ahí, porque de todos modos se van a sujetar a ese tipo de estudio. Y a lo mejor es una información que valdría la pena que tuviera a la mano, aunque fuera una información pequeña, corta, pero sí aditiva a lo que piensa encontrar. Bien. Perdón, me tuve que levantar a cerrar una ventana. Vamos a ver lo siguiente. Bien. Prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con obesidad. Es de la doctora Serpas y vamos a darle adelante a las observaciones. Hemos de alguna manera hablado con la autora algunos señalamientos en cuanto a que tomamos en cuenta el famoso acróstico de Finer, ¿sí? La N, acuérdense, novedoso. Y en el sentido de decirle aquí a la doctora Serpas, de decirle, ¿qué tiene de novedoso? ¿No? Esto yo creo que en todos lados se sabe que obesidad y diabetes están asociados. Y saber en cuántos diabéticos aparece obesidad pudiera ser incluso ampliamente criticado, de decir, está queriendo o está cayendo en lo que se llama el sesgo del autor. ¿Por qué? Porque parece ser que hubiera poco conocimiento o poco acercamiento con información de orden epidemiológico, que esta asociación ya se conoce, la prevalencia ya se conoce. ¿Qué tiene de novedoso? En algún momento se lo comenté a Serpas y decir, a mí lo que pudiera ser novedoso, o sea, aunque ya también se sabe o se ha observado que la gente que es obesa desconoce que es diabética. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, una información aparentemente trillada, la podemos decir, bueno, ya sabemos que está reconocido que el antecedente de que mucha gente que es obesa discurre en diabetes, o el diabético en sus antecedentes tiene haber sido obeso. La situación es, la gente que está obesa, ¿cuánta de ella desconoce, y no nada más ellos, sino los sistemas de salud desconocen qué proporción hay, ¿sí? O prevalencia, pues, qué proporción hay, cuántos de los obesos saben que son diabéticos? En algún momento, lo hablan los diabetólogos, en el momento en que se hace reconocimiento que son diabéticos, puede ser que sea asintomático, eso sí, obeso, pero asintomático, dice, ya tiene 5 años de haberse iniciado los primeros cambios subclínicos que van a discurrir en el establecimiento de una diabetes totalmente instalada. ¿Sí? Y que posiblemente acude a su atención una persona así porque ya está empezando a presentar ciertas complicaciones.
ya no únicamente el cuadro florido, sino que ya empieza a tener problemas por complicaciones. Tiene problemas vasculares en ambos miembros inferiores, o no solo, ya no ve bien, ¿sí? Es más, en estos hasta incluso van perdiendo peso, dicen que toman agua todo el santo día, que se la pasan orinando. Bueno, quién sabe cuánto tiempo atrás, siendo obesos, desconocían que ya eran diabéticos. Sin embargo, bueno, aquí es parte de esta tarea que se les está presentando a CEPAS. Dice, en el marco teórico, como la justificación, el planteamiento del problema, e incluso en la propuesta, continúa relacionando la obesidad también con presencia de hipertensión. Como sabemos, bueno, el síndrome metabólico mucho es que además se encuentra hipertensión. Sin embargo, inicialmente quería ver estos dos problemas crónico-degenerativos, pero resultó que mejor se quedó nada más con diabetes, pero insiste en lo de hipertensión. Entonces, nada más es el discurrimiento de su anteproyecto, de decir, olvídese de la hipertensión, porque eso fue lo que usted determinó y nada más se quedó con diabetes. Tal y como lo señalo ahí. Convendría solo precisar que nada más se va a referir a diabetes tipo 2. Y hago la referencia porque lo escribe tipo 2 con letras, cuando en realidad deben ser con números. ¿Sí? Debe ser con números. Lo que tengo entremarcado es ideal de la obesidad de las enfermedades crónicas como hipertensión, así lo tiene ahí escrito, y diabetes mellitus nos planteamos un interrogante. ¿Cuál es la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes de 30 a 50 años con obesidad en clínica comunal Santa Catarina? Entiendo que más bien es Santa Catarina, es un error de dedo, ¿no? La interrogación es más bien que ¿por qué esos pacientes en ese grupo de edad? Dice abajo, parece existir interés por sujetar análisis a un grupo de edad en particular. Sin embargo, en los diferentes apartados que se mencionan en el punto anterior, no se hace mención alguna al respecto en el marco teórico. ¿Por qué ese grupo de edad? A lo mejor es como lo tienen determinado las instituciones de salud o el Ministerio de Salud de El Salvador, que es donde más se encuentra presencia del antecedente de obesidad en diabetes mellitus. Sin embargo, aquí parece, yo insisto, CEPAS es en el entendimiento de que es con obesos con los que hay que ver si efectivamente además son diabéticos y no lo saben o no lo sabían. Es decir, no solamente es con pacientes que acuden a una unidad metabólica, sino gente que puede ser acompañante de un enfermo, que llega espontáneamente por otro problema, pero es definitivamente obeso. Y hay que ver en ellos si hay o no forma de hacer una detección de diabetes mellitus tipo 2 y decir, ¿sabe qué? Es muy probable que usted sea portador de diabetes mellitus. Es como una información nueva para el paciente, decir, yo, pues únicamente soy gordito, ¿no? Pues sí, pero tiene datos compatibles de que está asociándose a una diabetes tipo 2. Ese es realmente salvo lo que ustedes mejor digan, un punto original de decir, ¿cuántos de los obesos que vemos caminando en la calle saben que además puedan ser diabetes tipo 2? Fíjense. CEPAS lo señala así, dice, nos planteamos un interrogante, ¿cuál es la prevalencia en la clínica comunal de Santa Catarina? No es Catarina, sino Catarina, ¿sí? Porque fíjese, después discurre de una postura de saber cuántos son a manera de prevalencia y dice, la hipótesis de trabajo, la prevalencia de tipo 2 se asocia más a un mayor grado de obesidad. Y aquí quedaría como, a ver, CEPAS, qué es lo que quiere hacer, porque si usted ve del lado izquierdo,
abre una flecha y le pongo una palomita porque dice, su objetivo es investigar, claro, la palabra investigar, en esto todos investigamos, pero bueno, ok, dice investigar. Investigar la prevalencia de diabetes tipo 2 en pacientes de 30 a 50 años con obesidad de la Clínica Comunal Santa Catarina. Aquí sí hay congruencia entre una y otra, entre lo que es la interrogante y lo que quiere ser del objetivo general. Y dentro de la hipótesis, usted SERPA se complejiza la cosa y quiere asociarlos. Según el grado de obesidad, vamos a ver cómo es la prevalencia en los diferentes grados de obesidad y no únicamente es prevalencia, sino asociarlo. ¿Sí? Asociarlo es otro punto complejo que sí puede ser, lo veíamos, un prevalence odds ratio, ¿sí? O una razón de momios de prevalencia ante una sola lectura y decir cuántos de esos, hasta ahorita ya no entiendo bien si son porque llegan diabéticos o porque llegan obesos. Y hay que ver en ellos, en los diabéticos, cuántos hay que son obesos o de los obesos, cuántos de ellos son diabéticos. Es de asociarlo, es decir, aquí tiene que tener más claridad quién depende de quién. ¿Sí? Y desde ahorita lo insisto, la obesidad, aunque está considerada una entidad nosológica, es un factor de riesgo para diabetes mellitus 2. No es al revés. No es lógico que sea al revés. No hay un razonamiento que nos diga la diabetes produce gordos, no, o produce obesos, perdón, ¿no? No es así. ¿De acuerdo? No es así. La obesidad sí es factor de riesgo para diabetes, pero la diabetes no es un factor de riesgo para producir obesidad. Al menos esa situación de esa plausibilidad biológica que hemos hablado, tiene que ser de esa manera. Y por eso es algo también criticable de la, de aquí del anteproyecto de SERPAS, pero es un ejercicio mental que tenemos que realizar todos con nuestros respectivos anteproyectos. Yo me incluyo, ¿sí? Yo me incluyo que hay que tener ese razonamiento, esa postura lógica de quién depende de quién. Podemos entender que en estudios que son de corte transversal, no de cohorte, sino de corte transversal, es decir, no podemos decir quién fue primero, si la gallina o el huevo, o causa y efecto, todavía no tienen claridad, lo puedo entender, pero siempre debe haber una postura lógica, y en esto hay demasiada información para decir quién depende de quién. ¿Sí? Por eso del lado derecho en azul le pongo una cruz diciendo, no, ahí no hay una postura lógica. Entre que primero hago un estudio de prevalencia y después intento asociar. Si es el razonamiento en cuanto a buscar razones de momento, tiene que irse a preguntar qué tanto está asociado esto con esto y no estudios de prevalencia, ¿no? Porque parecería que únicamente va a cuantificar y decir qué proporción hay y punto, ¿sí? Por eso su objetivo sí lo tiene muy claro, ¿no? Lo tiene muy, muy claro. Fíjense, los objetivos específicos. Y dice, identificar a los pacientes de 30 a 50 años con obesidad. Perfecto. ¿Sí? Y por eso es la situación de decir, primero detecto los obesos, no primero los diabéticos e investigo si fueron obesos, porque es posible que lleguen con diabetes, pero ya no tengan obesidad. ¿Sí? Ha pasado tantos problemas que ya no se consumen la grasa que tenían, sino que también ya se están consumiendo la musculatura. Y ya está en un proceso de rhabdomiólisis muy importante y el individuo ya está hasta muy bajo de peso, tiene incluso hasta peso subnormal. Entonces, muy bien. Es decir, el específico para llegar a lo que quiere llegar es que primero detecto los obesos y nada más de ese grupo de edad en la que valdría la pena que diera más información en su marco teórico, ¿sí?
Y después dice, identificar los pacientes de 30 a 50 años con diabetes mellitus, pero de esos que encontró obesos, ¿sí? En esos que encontró primero los determinó como obesos, es decir, a ver, quiero ver cuántos de ellos ya sean portadores, aunque sea subclínico, de diabetes mellitus. La tercera es, la taché por completo porque, digo, no tiene caso. Fíjese, el objetivo general es casi una copia de lo que pone como un específico. No tiene razón de ser. Además, no es cuestión de poner 20 objetivos específicos. Con esos que esté cumpliendo de acuerdo a lo que quiere llegar, que es describir la prevalencia, pues con estos dos da mayor cumplimiento, se acabó. Entonces, en estos pues, hay que tener una postura lógica. Fíjense, en su metodología dice, se llevará a cabo un estudio descriptivo, de repente mete retrospectivo, no va a ser ninguna retrospección, va a ser una sola lectura en un solo momento y no va a ir a investigar retrospectivamente qué hubo. Si hubiera querido, ¿sí?, ir con diabéticos inicialmente y buscar, es decir, no importa qué peso tiene ahorita, sino si hubo antecedentes de obesidad. ¿Sí? Porque a lo mejor la obesidad ya la perdió, es alguien que está en tratamiento, en control, todo esto, y ya quizás esté en sobrepeso, pero ya no obeso. Eso sí sería una retrospección, pero en este caso es en ese momento, llegan a la consulta metabólica, es decir, está obeso y además es diabético, es probable que el paciente no lo sepa. ¿De acuerdo? Y no de que llegue hasta que llegue una consulta metabólica. Puede ser que sean personas que llegan de manera espontánea como acompañantes de un paciente y resulta que son obesos, es decir, a ver, pásele para acá, queremos ver, le ofrecemos, firme. ¿Sabía usted que es diabético? No. Pues sabe que tiene todos los puntos para decir que es diabético. Primero es obeso, vamos a hacerle unas pruebas, ¿no? Y pasa por todo el proceso hasta que llegue a la consulta metabólica. No sé realmente, aquí valdría la pena saber en un momento dado, como un anexo de decir, esa consulta metabólica o esa unidad metabólica, ¿en qué consiste? ¿A quiénes ve? ¿Quiénes hace cargo? ¿Qué tipo de estudios les realizan? No sé, ¿no? Suena interesante tener una consulta metabólica exclusivamente, que decir que el problema de orden metabólico de este tipo, ¿sí?, es lo que está pasando en todo el mundo, ¿no? Y los está acabando. Entonces, por eso digo, no es de retrospección, es una sola lectura. Fíjense, dice, criterios de inclusión, todo paciente con algún grado de obesidad de 30 a 50 años en clínica comunal Santa Catarina. Y después le agrega, con diabetes mellitus tipo 2 con algún grado de obesidad. A ver, en esto, defínase. No se lo digo a usted, todos tenemos que ser así muy definitorios. Es decir, ¿a quiénes vamos a dejar entrar? Primero que sean individuos, no importa el sexo, eso no lo he dicho. Sí que tengan esta edad, ¿no? Sí que sean, que tengan la marca de ser obesos para su estudio, no para la consulta metabólica, para su estudio. Piense en otros de inclusión, ¿de acuerdo? Si hay la presencia de otro problema metabólico, como problemas de tiroides o de hipófisis o de ovárica o lo que sea, es decir, no va a importar si tienen otro proceso metabólico asociado. ¿Sí? O sí, ¿no? Y entonces los excluye y decir, además de que que se les encuentre diabetes tipo 2, es de que sean nefrópatas, es decir, entonces ya no discurre con la obesidad, sino que son diabéticos. Y esencialmente los de exclusión está incluyendo a diabéticos, pero no habla nada de su obesidad. ¿No? En los de eliminación dice, pacientes que durante el estudio hayan bajado de peso
y no entra en la categoría de obesidad. Ahí, por eso valdría la pena checar ese diagrama de flujo, de decir, que dice, nada más va a ser va a tener su población obesa, a este mismo grupo les va a hacer unas pruebas para ver si es, primero catalogarla como obesa, no importa qué grado, sino después de eso decir quiénes son diabéticos y quiénes no son diabéticos, como lo tiene hasta ahí. Por eso dice, es un corte transversal. La cosa es si sabían esos pacientes obesos de que si eran diabéticos. Eso es, yo creo que la originalidad de su estudio. Y por eso, fíjese, en este ya no importa qué seguimiento se va a hacer, únicamente quiere saber si sabían o no sabían que eran diabéticos. Y por eso dice, al último, en test de eliminación, dice, paciente que esté en el estudio pero haya presentado complicaciones y no pueda asistir a sus controles. No. Es un estudio transversal, probablemente nada más descriptivo, ¿sí? Yo no sé si a los no diabéticos también les va a interrogar algo, pero los que le importan es cuántos de esos obesos no sabían que eran diabéticos y se les comprueba que tienen diabetes. Y siguen sin saberlo y asumidamente que son asintomáticos. ¿Sí? Y que no puedan asistir, pues, eso ya no es de su interés. Eso si les hiciera un seguimiento, pero no les va a hacer un seguimiento. Es un estudio transversal, punto. Una sola lectura, se acabó. No va a buscar nada retrospectivamente. No. Como es el de casos y controles, ¿no? Buscarlo. Si estuvieron expuestos a un factor de riesgo. No. Para nada. Y cifras si lo que pretende es asociar una cosa con la otra, o nada más quiere saber si hubo si existía conocimiento sobre la presencia de diabetes tipo 2 o si lo desconocían. Esa es una visión. Si usted intenta hacer de otro modo las cosas, adelante. Yo no la detengo, es únicamente yo le pongo a lo que probablemente se vaya a enfrentar. Bien. También quiero señalar esto de esta dependencia de variables, que estamos poniendo. Como dicen, es como si se tratara de un columpio, ¿sí? El efecto siempre se va a mecer a partir de la causa. ¿De acuerdo? O lo que se conoce como la variable independiente y la dependiente. La dependiente, pues depende de la independiente, eso no tiene la mayor cosa. También se dice es la variable explicativa y la variable resultado, o el que le dicen outcome, ¿no? La variable resultado. La explicativa es la independiente, la dependiente es el outcome o la variable resultado. En este caso, fíjese, usted describe, la variable independiente es diabetes mellitus tipo 2. No, ¿verdad? Porque dice, la variable dependiente en este estudio es la obesidad. No. La variable independiente es la obesidad y de ahí partió para que hubiera diabetes mellitus tipo 2. ¿Que están asociadas a estas variables? Sí. ¿Cuál es la dependencia? De esta, no. Se necesita que para que aparezca obesidad yo tenga primero diabetes mellitus. No. No hay lógica en eso. ¿Sí? Esto es un ejercicio, no me lo tome a mal, Serpas. Esto es un ejercicio que todos lo debemos sujetar cuando hablemos de nuestra dependencia de variables. ¿Sí? Porque incluso esas tablas de contingencia que hablábamos, ¿sí? ¿De quién vamos a poner en una simple tabla de 2×2? ¿A quién vamos a poner arriba y quién vamos a poner de este lado izquierdo?
La respuesta o el efecto, pues, lo conocemos, lo vamos a ver arriba, ¿sí? Y si lo vemos arriba en esto, si lo viéramos como obesos sí, obesos no, diabetes mellitus sí, diabetes Doctor, mellitus no no. se le oye nada. Mande, ¿no me oyen? ¿Ya me oyen? ¿Sí me oyen? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, miren. Sí se escucha. Sí, bien. La situación es que en eso de dependencia de variables, todos tenemos que hacer ese ejercicio, razonamiento, porque podemos caer en una situación como la que es probable que haya caído Serpas, ¿sí? Todos. Hay que tener un particular cuidado de decir las tablas de contingencia, cómo se van a establecer. Ustedes saben que hay softwares donde les marcan tablas de contingencia de 2x2. Y si lo ponemos mal, el software da respuesta. Pero los que lo estamos planteando, somos nosotros, lo estamos planteando mal. Entonces hay que tener particular cuidado en las contingencias de decir quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Por eso le marco esa interrogación, doctora Serpas. Aquí, cuidado, ¿sí? La diabetes mellitus no produce obesidad, la obesidad sí. La obesidad sí, por eso es el interés primero en conocerse de los obesos, cuántos de ellos en qué proporción tienen conocimiento de que son portadores de diabetes mellitus tipo 2. Tomándolo con respeto la palabra portadores, ¿sí? En epidemiología, ustedes lo saben, portadores son los que tienen la enfermedad, bueno, que tienen el agente, pero no padecen la enfermedad. ¿Ok? Bien. El siguiente, ¿sí? Castañeda, bien, vamos a ver esto que de alguna manera sí es, le voy a decir, es un ejercicio para todos, ¿de acuerdo? Puede ser que en la historia natural de la consumación del suicidio haya etapas. Yo no sé si es así. Si se está considerando como una entidad nosológica de amplios efectos sociales, en el sentido de que el fenómeno existe en muchos países, incluso económicamente desarrollados. Es decir, el intento de suicidio es un evento que se da en muchos lados de manera impensable en lugares donde dicen, cuentan con tantos privilegios, ¿cómo es que piensan suicidarse? ¿No? Y bien, aquí dice, factores de riesgo. Aquí es muy claro, el doctor Castañeda deciso, vamos a hablar de factores de riesgo, ya reconocidos ampliamente por la literatura, asociados, aquí lo marca muy bien, a intento de suicidio, a intento suicida. En la población consultante, es algo que yo he criticado en el sentido de que lo señalo, de que desde aquí ya dice en qué grupo de edad, cuando en realidad hay un apartado donde se dice que a quiénes va a incluir en el estudio. Y de ellos es muy discutible, e incluso el de una cuestión de orden social en un hospital que le da hasta nombre y habla en cierto periodo. Tal parece que los últimos componentes son parte ya del diseño del estudio en cuanto a ciertos criterios de inclusión o incluso de población de estudio. ¿Sí? Desde que habla de población consultante ya lo está determinando como la población de estudio en la cual va a haber esos factores de riesgo. Es un señalamiento que le he hecho a Castañeda prácticamente desde el principio y a muchos de ustedes también. Pero bueno,
Las observaciones, a ver, dice, a mi parecer se podría fortalecer más la visión de intento suicida que con el hecho consumado, el suicidio. Ustedes lo van a ver mucho de lo que aporta Castañeda. Dice, en razón de ello, el marco teórico que se describe hace señalamientos de grupos de factores de riesgo. Eso está bien. Sin embargo, no hace una delimitación en el outcome que persigue, porque habla de intento suicida. Pero mucho del contenido no es el intento de suicidio, sino la consumación del suicidio. Quizás pudiera entender que el factor de riesgo es el mismo en los dos momentos, o como dice, dos momentums, diciendo en el intento suicida y en el que sí consuma el suicidio. Yo hago además un señalamiento, le pongo, de hecho habla de una definición de suicidio, pero no de intencionalidad de cometerlo. ¿Sí? Claro, el que se suicidó, pues ahí está un cuerpo, examine, se trata de un cadáver, el evento está cumplido, hay pérdida de la vida. ¿No? Y es por suicidio, efectivamente es por suicidio. A que yo hubiera tenido el intento genuino de cometerlo. Y la otra, que desde el principio le hice señalamiento Castañeda, decir que puede haber intentos fallidos de suicidio, como un tercer momentum. O sea, lo encontraron en estado de coma, lo encontraron con sangrados importantes, le dieron tratamiento, lo encontraron en estado crítico y no falleció. Es un intento fallido, pero pues, casi podríamos decir que por suerte se pudo recuperar de ese intento fallido. ¿No? ¿Cuántas veces hemos visto escenas en noticieros donde se ven individuos que piensan saltar de un tercer piso o de un puente y la intención existía hasta que una persona tercera se encarga de rescatarlo, así entre comillas, ¿no? Y me refiero a que en realidad lo que está haciendo es que falle ese intento, pero sí había la intencionalidad de cometerlo. Y el otro es de que, pues, por fortuna hubo alguien que se dio cuenta que estaba en otro tipo de situaciones, no precisamente de que iba a ser a través de una caída de tercer piso, sino porque de alguna manera lo encontraron, ¿no? Dice, la justificación, aunque hace un señalamiento sobre el intento suicida, también parece estar más bien dirigida al suicidio, como hecho consumado. Entonces, son los señalamientos Castañeda y que quizás muchos de nosotros lo pongamos. Hay ciertas entidades nosológicas en las que hay grados ya reconocidos. Dice, no es lo mismo un nivel o grado X, Y o Z, ¿sí? A que haya efectivamente otro tipo de respuesta, ¿sí? O que se trate en vivos, o que se trate ya en biopsias, o se trate ya de productos de autopsia. A eso me quiero yo referir. Dice, existe también la circunstancia, fíjense, cuando hablábamos de los pollos de engorde, el pollo en realidad no, sí hay un interés, pero hay más interés en la muestra biológica, ¿sí? En este caso aquí el interés parecería ser no en realidad el hecho consumado del suicidio, sino el que lo intentó consumar. No el que manipula, fíjense, ¿no? No el que manipula, sino el que lo intentó consumar. Y a lo mejor esa definición operativa sí está peliaguda, pues, ¿no? Dice, parece una cosa repetitiva, pero dice el último punto, existe también la circunstancia de que no se haya consumado el suicidio en razón que se pudo intervenir, que es otra forma de verlo, para que no resultara, y lo pongo entre comillas, efectivo, como para hablar de efectividad, intento de suicidio, suena hasta un poco agresivo, ¿no? El concepto.
Entonces, con eso hay que tener particular cuidado en una situación de este tipo tan personal, tan íntima, tan de efectos sociales de ese momento y posteriores, ¿no? Que Castañeda debe tomar en cuenta. Fíjense, en el planteamiento del problema, aquí casi está hablando de Kenneth Rothman, ¿no? Sobre la complejidad en cuanto a su multifactorialidad causal, en el entendido que todos estos tipos de fenómenos son multifactoriales de acuerdo a la visión que se tiene de la epidemiología, ¿sí? Y que la incidencia es negativa. Y dice aquí en su prevención, abordaje, registro, todo, ¿no? Todo. Y yo no sé si hay ahí una uniformidad en cómo se cataloga un intento de suicidio, de que haya sido repetitivo, reiterativo, inicial, no lo sé, ¿no? Y sin embargo, la pregunta de investigación que está copiada tal cual, dice, ¿cuáles son los principales factores de riesgo asociados al suicidio? Quizás eso de principalización lo debió haber visto o señalado desde el marco teórico. Parece ser que hay diversos grupos de factores de riesgo o cosas que ya están totalmente agrupadas, ¿sí? Y él quiere ver, Castañeda nada más quiere ver los principales. Yo no sé la literatura si hable de principales factores de riesgo. Acuérdense, por ejemplo, los estudios de Framingham. El estudio de Framingham empezó con cosas muy simples ya, y en estos momentos hay desde cosas muy del terreno de los hechos, muy de campo, ¿sí? Y hay otras que son de orden biomolecular que se están siguiendo en la tercera generación de Framingham. Imagínense aquí, ¿no? ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Y eso que ya hay muchos que ya están agrupados, entiendo así, algo que ponen en sus antecedentes que son abundantes y que quizás ahí se tuviera que definir sobre los que se consideran en la literatura como los principales. Y sin embargo, son los principales asociados a suicidio. Me da la impresión que buena parte de la justificación que debe tener un estudio de este tipo es que hay muy poco escrito, salvo lo que diga usted Castañeda, hay muy poco escrito en cuanto a intentos de suicidio. Sobre suicidio hay mucho, pero intentos de suicidio hay muy poco. Lo quiero ver así. Entonces, buena parte de la novedoso de este estudio, acuérdense de Finner, lo novedoso que tiene este estudio es que es sobre el intento de suicidio y no sobre el suicidio. Hay otro punto a decir, repite lo de los principales, pero cuando llega al general ya no se acordó cuáles son los principales, ¿no? Dejé ahí los principales porque quizás sería más factible puntualizar, es decir, el alcoholismo, lo dejé así porque así lo tiene escrito usted Castañeda, y por eso lo subrayé también, ahí falta una H y otra O, dice, el alcoholismo, los problemas relacionados con la pareja y el uso de drogas, ¿cuál es su asociación con el intento de suicidio? ¿Sí? Y fíjese, en los tres casos, en la pregunta, en la hipótesis y en el objetivo, habla de suicidio, en entendido que son hechos consumados, no son de intentos de suicidio. Entonces, en eso hay que poner particular cuidado, ¿sí? Porque parece ser que no es lo mismo uno que lo otro, ¿sí? En uno ya se murió y en el otro sigue vivo. Y hay una diferencia grandísima, ¿sí? Y hay la oportunidad de conocer más a detalle el perfil personal de estas personas y de estos factores de riesgo. Puedo entender que hay muchos grupos, incluso le podría decir, problemas relacionados con la pareja, ¿cuáles? ¿No? Hay un montón, a lo mejor hay un problema particular dentro de todos esos relacionados con la pareja, debe haber una brutalidad de problemas. Mencione uno, como dice. Uno, quizás es más importante. La literatura seguramente habla de alguno en lo particular en problemas relacionados con la pareja, ¿no? En fin, son cosas en las que
aparecen sencillas, pero es importante que los tome en cuenta, ¿sí? El objetivo general, identificar los factores de riesgo asociados. Aquí más bien es como diría, identificar a tal, cual y por cual X, Y, Z que se mencionaron, ¿sí? Y empezaría a asociar, en vez de identificar, asociar o identificar la asociación entre los factores tal, fulano, sultano, perengano, con intento de suicidio, ¿sí? Vuelvo a insistir de que el grupo de edad se me hace un poquito amplio para el tipo de factores de riesgo que piensa estudiar. Quizás valdría la pena que le diera cierto sostén desde el marco teórico, es decir, por qué estos grupos de edad, si ya están reconocidos estos factores de riesgo que se pueden dar en este grupo de edad. Se me hace un poquito extraño ese grupo de edad, pero será cuestión que usted los defina mejor. La otra es que los específicos todos hablan de casos de suicidio o principales causas de suicidio, ¿sí? Habla del suicidio como un hecho consumado y tiene que hacerlo en función de que es fíjese, incluso los primeros dos, uno puede entender que va a encontrar esos casos, va a identificar esos casos en esos dos periodos, un poquito extraños también, a lo mejor es con los que tiene facilidad, es decir, que realmente quepan al momento, por ejemplo, que define operativamente cómo se puede definir operativamente un intento de suicidio o un individuo con intento de suicidio. Hay quienes dicen que debe llevar el apellido de intento genuino de suicidio. Yo sí he escuchado ese término o ese concepto, a lo mejor vale la pena que lo explore, ¿de acuerdo? En cuanto al tipo y diseño de investigación, fíjese, incluso en yo le tacharía como lo inicia y poner ese estudio observacional, analítico, transversal, parece de casos y controles, ¿sí? Aquí lo difícil a lo mejor es encontrar el control, ¿no? Como siempre. Usted ya tiene los casos porque son los que ingresaron y todo eso, ¿no? Mete algo de diseño de muestra, que también le puse una interrogación porque aparentemente no tiene nada que ver con el diseño, sino que es la forma en que va a muestrear. A lo mejor es de cómo vayan llegando, porque muestrar intentos de suicidio a lo mejor les resulta poco factible que se pueda realizar. O chequen la literatura cómo le han hecho, ¿no? Dice, población consultante de 15 a 60 años. Y le vuelvo a insistir ahí, ¿por qué ese grupo de edad? Y después lo pone como un criterio de inclusión. Le vuelvo a repetir, desde el título parecería algo que corresponde a un criterio de inclusión. Sigue siendo un grupo de edad extraordinariamente amplio. Alguien de 60 años, pues a veces puede resultar inconcebible que tenga las mismas situación social que un adolescente de 15 años, ¿no? Es una visión que yo tengo al respecto. Si lo dice, pacientes de ambos sexos, perfecto. Y el tercero, pacientes que consultan por intentos de suicidio y que se han ingresado. Yo no sé si aquí es porque llegan espontáneamente de que lo intentaron suicidarse. ¿Mm? O fue rescatado al intentar suicidarse, que es el otro momentum que les estoy comentando. O sea, fue un intento fallido, pero de que se iba a suicidar o que estaba en proceso de perder la vida, lo estaba. Ahí hay que pensarlo. En los de exclusión, me llamó la atención lo de historias clínicas con datos incompletos. Yo puedo entender que quizás vaya a sacar algunos datos, pero si tiene los casos que están internados, como dice usted, a usted le van a avisar, nos llegó un intento de suicidio, a ver, lo voy a ir a ver, ¿sí?
y va a tener oportunidad de interrogarlo y llenar su hoja de recolección de datos, ¿sí? Con un código que usted previamente les va a otorgar. Yo entiendo que se va a enfrentar a completar un tamaño de muestra que sea, pues por lo menos regular, ¿no? Yo no sé qué tanto intentos de suicidio, o a menos de que tenga información de que los puede ir a buscar. Es decir, en servicios de urgencia, asistencial, consulta externa, etcétera, ir a buscar la historia clínica, pero ir con la manera de encontrarlos. Yo puedo imaginarme que quizás la historia clínica no lo tenga, pero a lo mejor los servicios de trabajo social sí los tiene. Hay que ir a buscarlo. Y la otra es ir a buscar los controles. Esa es la complejidad metodológica que va a tener su estudio. Dice aquí, pacientes extranjeros y que no pertenezcan al área geográfica. Yo le agregaría, ¿sí? Le puse abajo, yo le agregaría. Si hay una enfermedad psiquiátrica de fondo, si usted lo consideraría como un buen ejemplar, así entre comillas, como para incluir al estudio. O que tenga una enfermedad terminal. El escenario es totalmente diferente. Si hay presencia de embarazo, o usted considera que no importa que estén embarazadas, por ejemplo, las personas que intentaron suicidarse, y que incluso el estar embarazado sea la razón por la cual se quiera suicidar, ¿no? Y si son intentos reincidentes, ¿no? Si es la segunda vez que lo intenta, la tercera, o vaya usted a saber, ¿no? Entonces, en eso piensen, considere esas situaciones dentro de los de exclusión, ¿no? Dentro de los de exclusión. La otra es que si va a ir a buscar a los de intentos de suicidio y resulta decir, pues, ¿qué crees? Si se suicidó, ¿lo va a tomar en cuenta? O sea, el intento anterior no resultó efectivo, así entre comillas, pero a lo mejor el familiar dice, pues, ¿sabe qué? Lo volvió a intentar y ahí sí se suicidó. Piensa en ese tipo de escenarios, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ya nada más es comentarles, si hay algún comentario, pregunta, sobre todo los que vimos el día de hoy, o incluso de los que no son los autores de los diferentes estudios. Esto también es parte de un ejercicio porque seguramente los investigadores que van a ejecutar este análisis crítico en las 2 últimas semanas del curso sean en ese sentido. El análisis crítico es duro, es impersonal. En algún momento puedan sentirse agredidos, no se sientan así, todos pasamos por esa calentura, pero es un ejercicio para el que se tienen que ir preparando. El otro es que vayan pensando que vayan pensando resumidamente lo de sus diferentes propuestas, porque el tiempo es muy corto, cuando mucho serán 10 minutos para presentar todo. Título, marco teórico, justificación, planteamiento, pregunta, objetivo, hipótesis. Sí, material y métodos, y a lo mejor hasta ahí, ¿no? Mucho de lo que vamos a ver en esta tarea que estoy dejando es precisamente la medición con la cual ustedes van a, ¿cómo se llama? Con los cuales van a poder cuantificar, medir si lo que ustedes pretenden hipotéticamente o con eso piensan
resolver su pregunta de investigación es con la medición de esas variables en las que pueden ver. Miren, la tarea tiene una fecha de entrega que va a ser a más tardar el miércoles 31 de mayo del año en curso. Yo a veces, yo antes esto no lo ponía y decía, pues es que, profe, usted no dijo de qué año, ¿no? Entonces es el próximo miércoles de la semana que entra, únicamente el listado, ¿sí? Enviar la lista de variables a explorar en su estudio. No quiero que le hagan nada más. Emiten, enuncien las variables, piensen en esa dependencia de variables y lo que piensan estudiarles a esas personas, individuos, ejemplares, ¿qué les piensan estudiar? Porque ya con lo que ustedes envíen, yo voy a poder hacer un ejercicio para que de alguna manera se puedan hacer definiciones operativas, ¿sí? Veo que algunos de ustedes han hecho el esfuerzo de dar, por ejemplo, definiciones conceptuales. Está bien, yo no las discuto, nada más que están en metodología cuantitativa, ¿sí? Quizás lo conceptual es importante, sí, no lo discuto, pero aquí hay que medir. Aquí hay que medir y la forma en que ustedes mencionen esas variables y de cómo se pueden definir, es que la mayoría de estas tienen unidades de medida, ¿sí? O les podemos adjudicar ciertas formas de medirlas, aunque sean de manera cualitativa, ¿sí? Pero es una idea de transformación que debe estar en buena parte aceptada por la literatura. Hay algunas cosas que en definitiva, bueno, las podemos transformar desde una cuestión plenamente cuantitativa a una cualitativa, ¿sí? Pero de eso se va a tratar la siguiente clase. La otra es que pongo ahí Q, ¿sí? En el entendido de que la expresión de Q en toda la cuestión matemática es relacionado con números, ¿sí? Y pueden ser números racionales o números irracionales. En el entendido de que en términos de salud hay cosas que son cuantificables con números racionales y hay veces que son números irracionales. Ya están estipulados por muchas agencias, instituciones, agrupaciones clínicas, agrupaciones epidemiológicas. Fíjense, el índice de masa corporal. El índice de masa corporal es para determinar grado de obesidad. ¿De acuerdo? Eso todos lo conocemos, o bueno, y si no, pues deben saber que existe ese índice de masa corporal. Lo determina una agrupación, consensan y dicen, es un indicador de obesidad, es uno de los indicadores de obesidad, ¿sí? ¿Qué unidades tiene? Son adimensionales, pero tiene números. Tiene números. Racionales o irracionales, porque pueden ser infinitos. Lo más que llegamos a medir a veces son gramos, ¿no? No medimos microgramos en alguien que estamos pesando, no. Pero es una manera de nosotros de cuantificar y de observar los fenómenos para quitarle lo caótico de lo del decir, ¿qué es el sobrepeso? ¿Qué es la obesidad? ¿Cuántos grados de obesidad hay? ¿No? ¿Cuánto es un peso subnormal? Para ponernos todos de acuerdo. Esa es la idea de poner Q, es decir, lo vamos a terminar pensando que hay números. De hecho, las bases de datos generalmente en epidemiología, por lo menos la clásica, es la transformación de números.
todo se transforma en números, racionales o irracionales. Y eso va a ser parte del ejercicio que vamos a ver la semana próxima. Entonces, por lo tanto, bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la semana que entra. No sé si tengan preguntas, comentarios. ¿De acuerdo? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Bueno, pues tengan excelente fin de semana. Perfecto. Nos vemos la semana que entra. Tengan buen fin de semana. Espero su listado de variables, exclusivamente la lista de variables, no necesitan más, ¿no? De decir, por ejemplo, quiero ver sexo, edad, a qué se dedica, qué sé yo, ¿no? Punto. No hay más, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos la semana que entra y muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias. Cuídense. Buen día. Muy bien.